El pan, el símbolo universal de la vida, del sustento, del hogar. ¿Qué ocurre cuando la fuente de la vida se convierte en un arma de destrucción masiva? ¿Qué ocurre cuando un gobierno decide que la comida ya no es un derecho, sino una herramienta para quebrar el alma de una nación? Ocurre una palabra que casi todo el mundo ha sido forzada a olvidar. Una palabra ucraniana que significa matar de hambre, Holodomor. En el video anterior, hablamos de los 100 millones de muertos del comunismo. Fue una vista de pájaro del archipiélago del terror. Hoy vamos a bajar a tierra. Vamos a caminar por una de sus islas más infernales. Porque el Holodomor no fue una hambruna. Las hambrunas son tragedias causadas por la sequía o las malas cosechas. Esto fue un genocidio, un asesinato en masa, meticulosamente planificado y ejecutado por Joseph Stalin y el régimen soviético entre 1932 y 1933. El objetivo no era solo robar grano, el objetivo era destruir la identidad ucraniana, aniquilar su espíritu de independencia y someterla para siempre al yugo de Moscú. En los próximos minutos, no solo vas a entender cómo lo hicieron, vas a sentirlo y te harás la pregunta que a mí me quita el sueño. ¿Cómo es posible que el genocidio más exitoso de la historia sea también el más olvidado? Parte 1. La arquitectura del crimen. Para entender el Holodomor, hay que entender a Ucrania. Durante siglos, fue conocida como el granero de Europa. Sus tierras negras, las Chornosem, son de las más fértiles del planeta. Ucrania no era una tierra de escasez, era una tierra de abundancia. Y en los años 20, tras una breve independencia, Ucrania tenía un fuerte renacimiento cultural y un campesinado orgulloso y apegado a su tierra. Para Stalin, esto era una doble amenaza, una amenaza económica, porque los campesinos se resistían a sus planes de colectivización, y una amenaza política, porque una Ucrania con una fuerte identidad nacional era un peligro para la unidad monolítica de la Unión Soviética. Así que diseñó una solución final en 3 pasos. Paso 1. La colectivización. Desde 1929, el régimen ordenó la abolición de la propiedad privada. Millones de campesinos fueron forzados a entregar sus tierras, su ganado y sus herramientas a las granjas colectivas del Estado, los kolkhozs. Quienes se resistían, los llamados kulaks, a menudo simplemente los campesinos más trabajadores y exitosos, fueron declarados enemigos de clase. Cientos de miles fueron arrestados, deportados a Siberia o directamente ejecutados. Ese fue el primer golpe. Despojaron al campesino de su propiedad y su voluntad. Pero no fue suficiente. Paso 2. Las cuotas imposibles. En 1932, Moscú impuso a Ucrania cuotas de entrega de grano que eran deliberadamente irreales. Eran más altas que la producción total estimada. El objetivo ya no era recolectar grano para el Estado, era confiscarlo todo. Las brigadas de activistas del Partido Comunista, a menudo borrachos y armados, barrían las aldeas. Usaban largas varas de metal para sondear el suelo, buscando grano enterrado. Entraban a las casas y se llevaban no solo el grano almacenado para la siembra del año siguiente, sino la comida de la mesa. La última hogaza de pan, el último saco de patatas. Dejaban a las familias, literalmente, sin nada. Pero es el tercer paso el que convierte la confiscación en un genocidio inequívoco. Paso 3. El sello de la muerte. A finales de 1932, Stalin implementó 2 políticas que sellaron el destino de millones. Primero, una ley que pasó a la historia como la ley de las espigas. Decretaba que cualquier persona, incluidos los niños, sorprendida recogiendo los restos de grano de un campo ya cosechado, podía ser ejecutada o sentenciada a 10 años en el Gulag. El Estado prefería que el grano se pudriera en el campo antes de que un niño hambriento se comiera una sola espiga. Segundo, y esto es crucial,
cerraron las fronteras de Ucrania. Se desplegaron tropas del ejército y de la policía secreta, la NKVD, para crear un cordón sanitario. Se prohibió la venta de billetes de tren. Se bloqueó cualquier intento de los campesinos de huir a otras repúblicas soviéticas en busca de comida. Ucrania fue convertida, de facto, en un gigantesco campo de concentración al aire libre. La gente fue encerrada en su propia tierra para que muriera de hambre. No había escapatoria. Parte 2. El infierno en la tierra es imposible para nosotros, desde la comodidad de nuestro siglo, imaginar el horror de lo que vino después. Los testimonios de los supervivientes, recogidos por historiadores como Robert Conquest o más recientemente Anne Applebaum, en su obra maestra Hambruna Roja, pintan un cuadro que desafía al lenguaje. Primero, el silencio. Los pueblos, antes llenos de vida, se volvieron silenciosos. Los perros y los gatos desaparecieron, comidos, luego los pájaros. Las aldeas se quedaron mudas. Luego, los espectros, la gente, hinchada por el hambre, con la piel traslúcida, deambulaba por los caminos. Niños con vientres hinchados y extremidades como palos, con ojos de anciano, demasiado débiles para llorar. Familias enteras se encerraban en sus casas para morir juntas, para no tener que ver el horror exterior. Y luego, lo impensable. El último y más grande tabú, el canibalismo, no era la excepción. Fue una realidad extendida. Madres que enloquecían de dolor y hambre y mataban a su hijo más débil para alimentar a los más fuertes. Vecinos que secuestraban niños, el mercado negro de carne humana. La policía soviética llegó a imprimir carteles que decían: comer a tus propios hijos es un acto de barbarie. Piénsalo por un momento. El gobierno que te ha quitado hasta el último grano de trigo, que te prohíbe escapar, ahora te da lecciones de moralidad. Mientras millones morían de la forma más lenta y agónica, los hilos de grano en las estaciones de tren estaban repletos y resguardados por soldados. El grano ucraniano se estaba exportando a Occidente para financiar la industrialización de Stalin y el mundo. El mundo no dijo nada. Periodistas como Walter Duranty del New York Times visitaron Moscú y escribieron artículos negando la hambruna, hablando del progreso soviético. Ganó un premio Pulitzer por ello. Premio que, vergonzosamente, nunca le fue retirado. Hubo héroes, como el periodista galés Gareth Jones, que viajó clandestinamente a Ucrania y lo contó al mundo. Pero su voz fue ahogada por la maquinaria de propaganda soviética y la indiferencia de Occidente. Parte 3. El legado del olvido. Se estima que entre 4 y 7 millones de ucranianos fueron exterminados en poco más de un año. Unas 28,000 personas al día. Pero la cifra no cuenta toda la historia. El Holodomor no solo mató gente, mató el alma de una nación, destruyó a su clase campesina, borró a su élite intelectual y silenció a una generación entera con el trauma. Durante 50 años, en la Unión Soviética, estuvo prohibido hablar del tema. Era un secreto a voces, una herida purulenta escondida bajo la alfombra de la propaganda. La palabra Holodomor no existía en los libros de historia. Fue un genocidio casi perfecto, porque incluyó el asesinato de la memoria misma, y aquí es donde la historia nos golpea en la cara. ¿Por qué este horror no ocupa el mismo lugar en nuestra conciencia que otros genocidios? ¿Por qué la hoz y el martillo no provocan la misma repulsión visceral que la esvástica? Porque la utopía comunista siempre tuvo mejores relaciones públicas. Porque muchos intelectuales en Occidente, que aplaudieron la gran mentira soviética, nunca tuvieron que rendir cuenta, porque admitir la escala del Holodomor es admitir que una de las ideologías más influyentes del siglo XX no fue un sueño fallido, sino una pesadilla hecha realidad desde su concepción. Y si crees que esto es solo historia antigua, estás peligrosamente equivocado. La lucha de Rusia por negar la identidad ucraniana, por borrar su idioma, por someter a su pueblo, no empezó en 2014 ni en 2022. El eco siniestro del Holodomor resuena en cada acción del Kremlin,
hoy. Es la misma lógica imperial, la misma crueldad, la misma negación de la existencia de una nación soberana. Seguro atacarán este video. Lo acusarán de propaganda. Dirán que las cifras son exageradas, que las causas fueron complejas, que no fue intencional. Usarán las mismas tácticas de negacionismo que la Unión Soviética usó durante medio siglo. Y como siempre, es probable que este contenido sea castigado por las plataformas. No nos importa. El propósito de este canal, Voz Sin Filtro, es clavar una bandera en el territorio del olvido. Es gritar las verdades que otros susurran. Pero si quieres ir más allá del grito, si quieres entender la filosofía que permite a un hombre como Stalin justificar esto, si quieres las armas intelectuales para identificar y desmantelar estas ideas cuando reaparecen hoy, disfrazadas de justicia social o bien común, ese trabajo, el trabajo de análisis profundo, lo hacemos en nuestro canal principal, Orim Codex. Voz Sin Filtro te muestra el incendio. Orim Codex te enseña la arquitectura para que nunca más te quedes atrapado en un edificio en llamas. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Si tienes el valor, te veo allí. Recordar no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia y es nuestra única defensa para que el infierno no se repita.